¿Por qué México y Uruguay se distancian de la mayoría de los países de la región e insisten en buscar un diálogo con el madurismo? Un diálogo que ha sido infructuoso, como lo decía Guaidó hace unos segundos en pantalla. Y más aún, diría yo, preguntaría yo, ¿por qué si quieren ayudar a la democratización de Venezuela y a la pacificación y a la solución institucional de Venezuela, no difieren, no se someten a la preferencia del presidente encargado Juan Guaidó? ¿Por qué no se ponen a disposición de él, que es la autoridad legítima? Las palabras del presidente encargado son clarísimas. No es honesto, no es sincero ese supuesto diálogo. Nos recuerda a instancias pasadas donde los diálogos significaban únicamente que Maduro ganara tiempo, aplacara la presión de la calle o la presión internacional, y cuando terminaba el diálogo él quedaba otra vez en el poder. No hubo referéndum revocatorio, no hubo marcha Miraflores, todo eso por el diálogo. Y aquí estamos, y ahora hay un presidente encargado que tiene enorme claridad y liderazgo frente a esta situación. Y les dice, no, agradecemos su preocupación, pero ayúdenos a nosotros y sométanse a las prioridades que fijamos nosotros. Me parece absolutamente razonable. Es absolutamente razonable, ocupando el cargo que está ocupando en este momento Juan Guaidó. El no someterse o el no acompañarle tanto a él como a otros países implica que ambos desconocen a Guaidó e insisten en apoyar a Nicolás Maduro, tanto México como Uruguay. Sin ninguna duda, proponen un diálogo habiendo tomado parte por el usurpador, habiendo tomado parte por aquel que está en el poder primero mediante una elección fraudulenta que fue rechazada por todo el continente y por toda la comunidad internacional por ser fraudulenta, la del 20 de mayo, y en segundo lugar por permanecer en el poder en lo que constituye un golpe de Estado después del 10 de enero. Y las razones, bueno, han sido investigadas, han sido elaboradas por diversos medios. En el caso de Uruguay, porque ha habido muchas noticias acerca de vínculos comerciales entre el hijo del presidente Vázquez y el gobierno de Maduro y el gobierno chavista anteriormente. Y en el caso de Bolivia, pues porque Bolivia responde a una idea política parecida, que es la perpetuación en el poder, y eso forma parte de un esquema regional de perpetuar en el poder a gobiernos afines y amigos de La Habana que han desmantelado de manera violenta, como en Venezuela y en Nicaragua, o de manera gradual y pacífica, como en Bolivia, han desmantelado la institucionalidad democrática de sus países. Bueno, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, decía que la disyuntiva es una sola: o estás con la democracia o estás con la dictadura, y allí pues tiene que tomar parte la comunidad internacional. Creo que una buena parte de ella se ha sumado a la democracia, pero hay quien prefiere evidentemente pues quedarse con la dictadura. Esa es claramente la elección de Uruguay y Bolivia, de los gobiernos de Uruguay y Bolivia, porque por el otro lado las sociedades en Uruguay y en Bolivia no están de acuerdo con eso es clarísimo. Y por el otro lado, no tener suficiente firmeza y cohesión acompañando a todos los países de América Latina que han reconocido a Guaidó y han exigido y están exigiendo a Maduro abandonar el poder y transferirlo, como dijo el Grupo de Lima, transferirle el poder a la Asamblea Nacional. Bueno, no estar con firmeza en esa posición significa darle oxígeno a Maduro. Ahora la Unión Europea ayer, en palabras de Federica Mogherini, habla de un grupo de contacto que explorará elecciones en 90 días. Es un absurdo. Maduro está de salida y la Unión Europea, o al menos Federica Mogherini, porque no así el Parlamento Europeo, que reconoció a Guaidó,
pero Federica Mogherini le propone 90 días a Maduro para que convoque elecciones. Ya sabemos cómo terminan las elecciones de Maduro y le alarga el horizonte temporal. Primero el gobierno de España y los europeos le hablaron de 8 días, ahora le dan 90. Es un absoluto absurdo. Maduro no puede continuar en el poder un día más. Y en las Américas, las democracias de las Américas han sido muy claras y muy firmes en eso. Europa debería también acompañar a la posición de los países de la región. Es lo que corresponde. Aquí hay varias aristas, Héctor, en este planteamiento que hace la Unión Europea. En primer término, si le dieron 8 y no hizo absolutamente nada, ¿por qué los va a hacer en 90? Es decir, ¿qué va a cambiar? Y ya vamos a entrar en garantías, en estructuras, pero si en 8 no hizo nada, ¿por qué va a reaccionar en 90? Correcto. Absolutamente, es más de lo mismo. De pronto, algunos parecen no entender que esta no es una historia de hoy, es una historia de los últimos 5 años, en donde cada instancia de diálogo era insincera, era ganar tiempo. Parecen desconocer las elecciones fraudulentas, no solamente la presidencial del 20 de mayo, las regionales, las municipales, la elección de la Asamblea Constituyente ilegal e ilegítima, una serie de fraudes que además fueron denunciados hasta por la propia compañía que se encargaba de los cómputos de los votos, Smartmatic, ¿recuerdas eso? Entonces, la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo. Por el otro lado, algunos países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, entre otros, Gran Bretaña, por su cuenta ya habían reconocido a Guaidó. Sí. Entonces esto es absolutamente contradictorio, es un despropósito diplomático y político. El Parlamento Europeo reconoció a Guaidó. Los europeos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que además tener una deferencia con la comunidad interamericana, que es la comunidad inmediata y a donde pertenece Venezuela. Eso es de estilo en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Si hay un conflicto en Europa, imaginemos de pronto que la OEA intervenga en un conflicto en Europa pasando por encima de decisiones y reglamentos de la Unión Europea. Es inconcebible. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la Unión Europea en la figura de Federica Mogherini y en contradicción con el Parlamento Europeo y con varias cancillerías del sistema europeo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo y cohesionarse detrás de lo que ya ha determinado la comunidad interamericana con varias resoluciones en la OEA, desconociendo a Maduro, desconociendo la legitimidad de la elección, reconociendo la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado y trabajar en un programa electoral y ayudar a establecer ese programa, pero bajo la supervisión y dirección de la Asamblea Nacional únicamente. Ahora, el usurpador Maduro no puede estar convocando a elecciones. Bueno, pero es que además no solamente hablaríamos de... Es decir, en Venezuela hay poderes usurpados, no hay un solo poder en singular. Es decir, se usurpa el Ejecutivo, pero se usurpa también el poder electoral. Entonces, ¿cómo se piden elecciones transparentes o elecciones con garantías cuando hay un poder que hemos visto en ejercicio de sus funciones? Y como bien decía Héctor, ya sabemos en dónde terminan las elecciones en Venezuela. Absolutamente, es un sinsentido. La transformación institucional necesaria para que esas elecciones sean libres, democráticas, justas, transparentes, es decir, creíbles, no se puede hacer en semanas. Requiere transformar el Consejo Nacional Electoral, no solamente los rectores del Consejo Nacional Electoral, sino cómo funciona el Consejo Nacional Electoral en provincias, donde los funcionarios del Consejo Nacional Electoral son todos nomenclatura del partido oficialista. Cómo transformar los distritos electorales que están configurados para beneficio del partido oficialista. Cómo modificar el padrón electoral, que también ha sido una operación de inteligencia cubana en Venezuela.
lo saben todos. Los europeos no pueden acusar de ser ingenuos. Los europeos tienen, antes de hablar, tienen que preguntarle al sistema interamericano qué es lo que piensa y someterse al hecho que el sistema interamericano tiene privilegio en la determinación de esta crisis y en la definición de esta crisis. Y además escuchar a la autoridad legítima venezolana, que es el presidente encargado Guaidó. Ahora, dentro de esto, ¿qué papel va a jugar el Grupo de Lima? Es decir, ¿qué esperamos de este encuentro de la próxima semana en Canadá? Bueno, yo espero que el Grupo de Lima continúe en la misma tónica de su pronunciamiento del día 4 de enero, ¿verdad? Donde no solo reconoce a la autoridad de la Asamblea Nacional, sino que además le indica en esa resolución a Nicolás Maduro transferir el poder a la Asamblea Nacional. Estamos muy de acuerdo que continúen en esa posición, que se siga cohesionando el sistema interamericano. Es una buena arena, es una buena opción, es un grupo informal, hay que decirlo, pero que ahora ha tomado más fuerza y contribuye esfuerzos en la misma dirección de las resoluciones de la OEA, de la posición de los países, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, de Costa Rica, todos países que la mayoría de los países de la región, las democracias de la región, que le han dicho a Maduro que tiene que dejar el poder. Y entonces esperemos que esa presión ayude y produzca el quiebre definitivo de la dictadura, de la usurpación. Que por supuesto además debo resaltar otra vez, la historia esta de los 90 días de Federica Mogherini no ayuda a darle mayor cohesión a la presión diplomática para que Maduro abandone el poder. ¿Por qué esta asintonía, Héctor? Es decir, ¿por qué el sistema interamericano, por un lado, y Federica Mogherini, para no meter a la Unión Europea completa, van por lados diferentes? Es decir, bien que tú lo decías, si hay gobiernos que han reconocido a Guaidó, otros se prestan a hacerlos. España se supone que lo hace el lunes, por lo menos eso se ha anunciado. ¿Qué pasa allí? No lo sé, no lo sé. Eso, por supuesto, les corresponde a ellos aclararlo, pero no han dado una aclaración. Ni siquiera han aclarado esa flagrante contradicción entre cancillerías de países europeos que han reconocido a Guaidó y la posición esta última de esta reunión en Montevideo, supuestamente, a la que convoca Federica Mogherini, sí, donde habrá un grupo de contacto, se llama, con el gobierno, y por gobierno quiere decir Maduro, y donde conversarán sobre la posibilidad de elecciones en 90 días. Eso es, para Maduro, que vive del día a día, decirle 90 días es un horizonte temporal al infinito, porque Maduro está de salida ya. Entonces es inexplicable y no tengo la explicación. Eso le corresponde a ellos. Hay una declaración de hace unos minutos del presidente Iván Duque, donde saludó la creciente presión internacional en contra de Maduro. El jefe del Estado colombiano afirmó durante este encuentro con mandatarios locales que el régimen madurista tiene las horas contadas, pero yo quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia y lo comentamos, Héctor. Escuchemos. Lo hemos hecho en defensa de la legalidad, en defensa de la democracia, y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Cuando uno escucha esto, que le quedan horas, que sostiene el presidente Duque, cuando uno escucha a Mike Pence, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, en ese encuentro con la comunidad venezolana hoy en Florida, con ese apoyo y en la misma línea, bueno, Héctor, uno entiende menos la posición de Mogherini en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y a los 90 días.
Algunos tienen, respecto a Europa, teorías interesantes. Alguien me decía ayer que la posición de Europa es ficticia, que es teatro, para luego realizar la concesión a Estados Unidos de dejar a Estados Unidos liderar esta cuestión para tener elementos de negociación en otros temas que a Europa le son mucho más cercanos que Venezuela en su relación con Estados Unidos. Es una teoría. Alguien me comentaba... Tal vez sea cierta. De cualquier manera... Alguien me comentaba, Héctor, que en relación a Europa y Estados Unidos, que a Europa no le gusta que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer. Y hoy cuando escuchaba al vicepresidente Pence decir que invitamos a todos los países del mundo a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, pues pensaba en esto, ¿no? Bueno, pero es que no es únicamente Estados Unidos que le dice a Europa lo que tiene que hacer. La comunidad interamericana completa le dice lo que tiene que hacer. Si uno lee lo que acaba de decir el presidente Duque, le está diciendo a Europa también, oigan, aquí estamos nosotros, ustedes tienen que venir con nosotros. Y se lo ha dicho Chile y se lo ha dicho Argentina. Entonces no es Estados Unidos, es Canadá, que ha reconocido temprano a Guaidó, que ha estado en la primera línea de la presión diplomática por la democratización de Venezuela. Y digo Canadá porque es un país que es un puente siempre entre Europa y Estados Unidos. Entonces, el otro tema que es importante aquí es que se va formando un sentimiento de lo inevitable, ¿no? Ya las palabras de los presidentes, las palabras de la comunidad internacional sugieren que esto es inevitable. Y en parte es verdad, porque es la primera vez en que hay un gobierno en preparación, listo para ejercer, y un presidente legítimo, encargado, constitucional. Un dato que siempre resalto, Idania, es que esta constitución es la de Chávez. Sí. No es una constitución ni anterior ni de Guaidó. Es la constitución de Chávez. Este régimen usurpador es tan ilegítimo que viola la constitución que escribieron a medida del chavismo. Este es el estado del deterioro de este régimen y de este partido, el partido oficialista. Entonces sí, es inevitable. Y además, ya, dime. No, te decía, un último aspecto porque me parece importante y no quiero cerrar nuestra conversación sin cómo luce ese régimen que además pisotea la propia Constitución que se hizo con Chávez, pero un régimen, por lo menos es lo que yo veo, débil, es decir, un régimen que ha permitido que Guaidó ejerza de presidente interino, que le pide al FAES que vaya a la casa de Guaidó y llega la gente primero y le impide la entrada, más o menos. Y un régimen que anuncia una rueda de prensa, por ejemplo, ayer Nicolás Maduro, y que después de todo lo que pasó con el FAES y las declaraciones de Juan Guaidó, tampoco la da. Es decir, es un régimen que se debilita a lo que... Si tomamos en cuenta lo que nos traía acostumbrados. Absolutamente de acuerdo. Es un régimen, un castillo de naipes, que uno lo ve y dice esto se derrumba en cualquier momento. Pero tengamos presente un punto importante acerca de este régimen, sí, porque esta es la discusión que vamos a tener hoy, mañana y en la próxima semana, que es el tema sanciones. Que hay también entre los europeos y en las Naciones Unidas algunas opiniones en contra de las sanciones. Este es un régimen que, a diferencia de cualquier otro gobierno, viola un principio fundamental, que es el siguiente: ningún gobierno, sea de derecha, de izquierda, civil o militar, busca el sufrimiento de su pueblo. Este régimen ha buscado deliberadamente el sufrimiento de su pueblo. Y esta es la penuria, el hambre, la enfermedad que ha causado deliberadamente, porque ha sido política de Estado esta situación humanitaria trágica que está viviendo Venezuela. Entonces,
Digo porque esto va a ser el tema de las próximas horas y de los próximos días. Las sanciones ya las ha instrumentado este régimen y desde hace mucho tiempo. Entonces, la comunidad internacional, cuando uno lo desconoce y reconoce a Juan Guaidó, también está reaccionando ante eso. Lo que hay que instrumentar urgentemente también es la ayuda humanitaria para socorrer a ese pueblo sufriente. Héctor Chamiz, gracias como siempre por estos minutos con NTN 24. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias a ti, Idania. Hasta siempre.